Bueno, está en línea Alberto Priego, es autor del libro Israel, una democracia necesaria en Oriente Próximo. Alberto, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Bueno, qué momento más que impactante llevar adelante la tarea de publicar un libro con la caracterización de Israel como una democracia necesaria en Oriente Próximo. Debe decirse la única democracia en Oriente Próximo, ¿no? Bueno, si nos atenemos a lo que se publica, a los índices internacionales, y hacemos una caracterización de Oriente Medio amplio, sí, porque Túnez tuvo, después de las revueltas árabes, también unas calificaciones favorables, pero luego cayó. O sea que sí que podemos decir que es una democracia y es la única de Oriente Medio por el momento. Ujú. ¿Cuál es el predicamento central de la postura que usted plantea en relación a justamente esto, de que sea necesaria? Porque la verdad que la democracia parece algo completamente ajeno a la cultura árabe en general, o llamada cultura árabe, por más que hay diferencias enormes debajo de esa designación, ¿no? Bueno, yo soy un poco contrario a esos determinismos, ¿no? Es verdad que hay algún autor como Diamond que ha hablado del excepcionalismo autoritario del mundo árabe, o del mundo musulmán más bien, pero esas mismas calificaciones se hacían de algunos países en Europa en los años 40, de Alemania, por ejemplo, o de países del sur de Europa en los años 60, y luego, pues bueno, nos hemos dado cuenta de que son generalizaciones que no tienen mucho fundamento científico. Eh, es verdad que para que haya una democracia, y da igual que sea en Oriente Medio, que sea en Europa, que sea en cualquier sitio, hay que tener unas condiciones, y esas condiciones probablemente hoy no se dan, ¿no? Pero yo no soy pesimista en ese punto, y lo que sí que creo es que es necesario que Israel siga siendo una democracia, para que tenga una cierta influencia en la región, en otros vecinos, y que podamos extender el modelo democrático a otros lugares, porque es la mayor garantía de elementos pacíficos, ¿no? Ujú. Ahora, estamos hablando de una nación muy joven, pero culturalmente quizás la más antigua de la humanidad, que por otro lado está permanentemente amenazada. El pogromo del 7 de octubre de 2023 me parece que creó una situación absolutamente nueva y también expone un cisma político interno muy fuerte allí en Israel, ¿no? Sí, a ver, un poco la línea argumental del libro precisamente es esa, ¿no? Es que Israel vive un pogromo, el 7 de octubre, el peor pogromo de su historia, y la idea es que Israel existe para que los judíos puedan vivir sin miedo pues a ser perseguidos, a ser atacados, a ser asesinados, y eso es lo que pone un poco patas arriba, ¿no? El Estado de Israel. Es decir, en nuestro propio territorio hemos sufrido lo que sufrimos en Europa en el siglo XIX, en el siglo XX. Y eso también ha llevado a llevar acciones bélicas nunca vistas antes, a abrir varios frentes, a divisiones internas, a un empeoramiento sustancial de la imagen internacional de Israel. Eh, pero todo viene de una excepción, de un momento complicadísimo, y de un sufrimiento bastante grande que hace pues pensar en situaciones que ya parecían superadas desde muchos siglos. Ujú. Bueno, es muy fuerte lo que está pasando en toda Europa, muy particularmente en España. Un medio español hoy, creo que sí, El Debate, dice que la organización que está detrás de todas las acciones que hubo en la vuelta de España al respecto de la repulsa y la exhibición de banderas palestinas recibe un fuerte financiamiento del gobierno del Premier Sánchez Castejón. Se están cruzando muchas líneas, la izquierda se ha alineado fuertemente con la idea de clamar por genocidio y clamar diciendo que, bueno, sí o sí, Israel debe ceder en su acción bélica, ¿no? Bueno, a ver, no es una cuestión, hay bastante consenso en España. Hace poco sacaba
un informe, el Real Instituto Elcano, que es un instituto de investigación que tenemos en España, que es quizá el mejor, un 84% de la población en España considera que lo que está ocurriendo en Israel puede ser calificado como genocidio. Es decir, no es una cuestión, podemos decir, de una parte de la sociedad. Otra cosa es la calificación que luego pueda merecer o lo que está haciendo Israel o si consideran que es legítima defensa o no. Pero sí que es verdad que hay una crítica profunda dentro de la sociedad española, eh, incluso sectores que hasta ahora pues no habían sido muy hostiles. Sí que vemos que hay, y no solamente en España, pero también en otros países, o, bueno, nosotros hablamos para España, sí que hay crítica fuerte, ¿no?, a lo que está ocurriendo, más allá de que evidentemente siempre puede haber elementos de politización. Sí, por supuesto que sí. Cuénteme, ¿qué está pasando con su libro? ¿Qué respuesta está recibiendo de este Bueno, el planteo? libro todavía no ha salido. Ah, bien, O sea, bien. Estamos muy anticipados. sí, quedan 10 días para la comercialización y es verdad que aquí hay reservas en la editorial y también respondía un poco a una necesidad que hay en España. Hay muy pocas publicaciones sobre Israel. La idea del libro es intentar plantear cómo Israel se ha creado. Hemos hablado antes también de pues qué es una democracia, qué instrumentos, qué instituciones incluso se crean antes de la independencia, por qué el proyecto judío es más exitoso que el proyecto palestino, en qué medida el periodo del mandato se aprovechó para crear instituciones, la cierta colaboración que hubo entre el Yishub en el tiempo del mandato y el rechazo de los árabes. También se plantea una continuidad en las formas de actuar de los árabes, ¿no? Se habla pues de los pogromos de los años 30, cómo hay personas o familias, mejor dicho, que participan en los pogromos de los años 30, en atentados terroristas en Europa en los 70, incluso cómo sus nietos pues han tenido participación bien en la situación actual o en la segunda intifada, ¿no? Cómo hay una continuidad familiar en muchos casos, también qué cosas ha hecho mal Israel, cómo ha cambiado sus posiciones respecto de las guerras, la debilidad que le genera o que le generó en su momento luchar en la primera y segunda intifada, porque cómo se adapta a esas luchas de guerra urbana. O sea, intenta dar una visión general de Israel, pero partiendo de principios del siglo XIX, ¿no? Como no se reduce exclusivamente al Estado de Israel, sino se da esa continuidad desde el siglo XIX hasta hoy, porque la idea es que Israel es una realidad de hecho de algo que estaba ocurriendo pues bastante tiempo atrás. Claro, claro. Bueno, lo que ocurre es que buena parte de todo esto, que es muy difícil entender en tiempo presente muchas veces, viene de los acuerdos Sykes-Picot, ¿no? Al final de la Primera Guerra Mundial. Sí, sí, también se plantea efectivamente pues cómo las potencias europeas pues defienden sus intereses y eso perjudica enormemente no solamente a Israel sino a estados regionales, ¿no? Cómo se traza el mapa, porque Siria es un mandato francés, el Líbano también, la artificialidad de algunos estados como Irak, por ejemplo, que responde a un interés económico del Reino Unido. Todos esos son aspectos que se intentan tratar en el libro para entender muchas veces por qué pasan las cosas en Oriente Medio en general y en Israel en particular. Y también una cuestión que, al menos en España, quizás en Argentina es más conocido porque la comunidad judía es más numerosa, es la heterogeneidad de la sociedad israelí, porque Claro. hablamos de Israel y o sea, hablar de Israel o hablar de los judíos que viven en Israel eh, es una es algo que no se puede hacer, ¿no? Sí. Pues las distintas comunidades por origen, por grado de religiosidad, eh, es algo absolutamente erróneo, ¿no? Intentar generalizar Sí. yo creo que no hay sociedad más heterogénea que la israelí. Sí, digamos que Incluso, pues, primero es pluriétnica, ¿no? Es decir, sí, 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 es completamente claro, o sea, pluriétnica, que es un tema que bajo el
marbete de judío queda oculto, digamos, a la comprensión general. Eso es, o sea, tan judío es un judío que viene de Yemen como uno que viene de Etiopía, como uno que viene de Moldavia, como un argentino, como un marroquí. Y étnicamente no tienen nada que ver, ¿no? Pero sí que les une ese elemento religioso. Y luego también un elemento que sí que he querido destacar y no sé si lo he logrado, los grados o el grado de libertad que tienen los árabes, ya sean musulmanes o cristianos, dentro del Estado de Israel, ¿no? El hecho de, pues, por ejemplo, que haya vicerrectores en la Hebrea de Jerusalén que son árabes, que la tercera fuerza política del país sea un partido árabe. Esas cosas yo creo que son necesarias que se sepan, ¿no? Muchas veces mis compañeros me dicen, bueno, pues yo esto no lo sabía. Y eso también es un elemento que yo creo que es necesario que se sepa, porque si no, pues incita mucho a un desconocimiento que puede acabar en hostilidad. Bueno, eso es lo que está pasando actualmente, prima el desconocimiento, digamos, porque además estamos en yo sostengo, estamos en la era de la disonancia cognitiva, ocurren otras cosas, pero se dicen otras, que son distintas de las que ocurren, ¿no? Pocas veces ha habido un O al menos no se relato, cuentan. pero pocas veces ha habido un relato público tan alejado de los hechos como hay en este momento, en muchos temas, desafortunadamente. Así que bueno. Bueno, vaya a que sea con mucha suerte la venta próxima de su libro Israel, una democracia necesariamente próximo. Alberto, le agradezco muchísimo el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado, muy amable. Gracias a vosotros, hasta luego. Bueno, este era Alberto Priego desde España, en este libro, que es un desafío en un momento como este, con la media y la política europea enceguecida.